A ver, todos conocemos esas antiguas profecías que, con el paso de los siglos, se han vuelto un completo misterio. Pero, ¿y si la clave para entender una de las más famosas ha estado siempre ahí, a la vista de todos, anclada en la propia historia? Hoy vamos a desempolvar un significado que increíblemente se ha perdido para muchísima gente. Y aquí está la gran pregunta, un enigma que lleva más de 2000 años dando vueltas, un término que suena terrible, casi apocalíptico. Y ojo, porque mucha gente piensa que esto es algo para un futuro lejano, pero no. Hablamos de un evento histórico muy concreto, una señal que para quienes supieron interpretarla fue literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Así que vamos a meternos de lleno a ver qué es esto. Bueno, para entender esto tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo, siglos antes de Cristo, con el profeta Daniel. Él, en medio de todas esas visiones sobre el auge y la caída de los imperios, recibió una advertencia muy específica. Algo terrible que iba a pasar y que marcaría para siempre el destino de su pueblo y de su ciudad santa. Y las palabras que usa son potentes. Fijaos, profanarán el santuario, pondrán la abominación desoladora. A ver, a primera vista suena súper críptico, ¿verdad? Pero la idea de fondo está clarísima. Algo sagrado va a ser violado, va a ser profanado de la forma más terrible posible, y el resultado será una desolación absoluta. Así que, en resumen, lo que Daniel estaba viendo era una invasión. Un poder extranjero que no venía solo a conquistar. No. Su objetivo era el corazón mismo, el centro espiritual de la nación, la ciudad de Jerusalén y, por supuesto, su templo. Y ahora damos un salto de varios siglos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Jesús mismo retoma esta profecía de Daniel. Y esto es claro, ¿eh? No la trata como si fuera una pieza de museo teológico, para nada. La convierte en una señal de alarma, una advertencia de vida o muerte para todos los que le seguían. La conexión que hace es directa, no hay lugar a dudas. Básicamente les dice, mirad, cuando veáis que pasa esto, eso de lo que habló Daniel, no os paréis a pensar, no os quedéis a pelear, soltad todo lo que tengáis y huid a las montañas. O sea, la supervivencia de esta gente dependía, literalmente, de reconocer esa señal y actuar al momento. Y claro, con una advertencia así, la urgencia era máxima, porque la aparición de esta abominación no era más que el principio, era el preludio de una catástrofe. Vamos, algo de unas dimensiones que nadie había visto jamás, un desastre que iba a partir la historia en dos. Vale, pero aquí llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo vas a huir de algo si no sabes exactamente qué es lo que tienes que buscar? El misterio seguía ahí. ¿Qué era, en la práctica, esa abominación? Bueno, pues la respuesta, la pieza final del puzzle, la encontramos si hacemos algo tan sencillo como comparar los distintos relatos de los evangelios. Es que hay que ponerse en su piel. Imagina que vives en Judea, en el siglo I. Te han dado esta advertencia. Tu vida, la de tu familia, todo depende de que identifiques bien una señal. ¿Pero qué es? ¿Una estatua que ponen en el templo? ¿Algún tipo de ritual sacrílego? La ambigüedad era el gran problema. Y es justo ahí, en esa incertidumbre, donde encontramos la pista definitiva. Porque si vamos al Evangelio de Lucas, vemos que cuando narra este mismo discurso de Jesús, no usa esa frase tan críptica. No, en su lugar nos da la definición, sin rodeos, clarísima. La señal no era un objeto raro ni un acto simbólico, era un evento que nadie podía ignorar. Jerusalén rodeada de ejércitos. Y ya está, ahí lo tenemos. La abominación que provoca la desolación eran los ejércitos paganos, los ejércitos gentiles, acampados a las puertas de la ciudad santa, listos para arrasarla. Es que para un judío de esa época no había una profanación, una abominación más grande que esa. Vale, con este clave, que es clarísima, ahora podemos hacer algo fascinante. Cerrar por un momento el texto profético y abrir los libros de historia. Y lo que vemos es un cumplimiento de una precisión que asusta. Y esto es importante, porque esta interpretación histórica, que era la más común durante siglos, hoy en día, parece que en muchos círculos evangélicos o se ha olvidado por completo o es que directamente nunca se ha llegado a estudiar. Es que los hechos son los hechos. La cronología es aplastante. Piénsalo, menos de 40 años después de que Jesús diera esa advertencia, es decir, dentro de la misma generación, como él dijo, estalla la gran revuelta judía. Y para el año 70, las legiones romanas, con el general Tito al frente, están rodeando Jerusalén. La señal estaba ahí, a la vista de todos. Y no es que lo supongamos, es que tenemos cronistas de la época, como Flavio Josefo, que nos cuentan con todo lujo de detalles la brutalidad de ese asedio.
y nos cuentan cómo el templo fue destruido hasta los cimientos. Y lo más fuerte, los soldados romanos cogieron sus estandartes, las águilas que eran el símbolo de sus dioses paganos, y los plantaron justo en el lugar santo. La abominación, literalmente puesta en el lugar profanado. Es que el encaje es perfecto. Si lo pones lado a lado, es que no falla nada. La profecía de Daniel, que Jesús aclara y que Lucas define, se cumple punto por punto con los hechos del año 70. Esto no es una metáfora ni una alegoría, es un mapa que te lleva a un evento histórico real. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Porque más allá de la política imperial romana y las revueltas judías, hay una capa más profunda, una razón teológica. Pensemos, una vez que el verdadero sacrificio fue ofrecido en la cruz, todos los sacrificios de animales que se seguían haciendo en el templo habían perdido su significado. Insistir en ese sistema era, en cierto modo, rechazar el sacrificio definitivo, y esa adoración, ya vacía, se convirtió en una abominación, que al final atrajo la desolación. Y llegados a este punto, uno podría pensar, vale, muy interesante la clase de historia, pero ¿y a mí qué? Pues es crucial, porque el cumplimiento de esta profecía en el año 70 no es simplemente una página pasada de la historia, no. Lo que pasó allí establece un principio, un patrón que se repite una y otra vez. Y esta es la idea con la que quiero que nos quedemos. Lo que le pasó a Jerusalén es una advertencia que no caduca. De hecho, si nos vamos al libro de Apocalipsis, vemos a Jesús haciendo exactamente lo mismo, advirtiendo a las iglesias de su tiempo. Les dice que si su fe se corrompe, si su adoración se vuelve vacía, Él mismo quitará su presencia, su candelabro, y las dejará desoladas. ¿Vemos el patrón? Es el mismo principio. Así que todo este recorrido nos lleva a una última reflexión. La historia no es solo un montón de fechas y nombres para memorizar, es un eco. El juicio que cayó sobre aquella Jerusalén del siglo I es un eco que resuena con una fuerza tremenda. La verdadera pregunta es si hoy estamos prestando atención a esa advertencia.